comenzar con la capacitación sobre manejo de cáncer de cuello uterino. Yo soy la doctora Karina Amaro Chiriboga, cirujano oncólogo del Hospital Cayetano Heredia, trabajo actualmente en la unidad oncológica. Y bueno, por la parte de telesalud se me indicó revisar este tema, que creo que va a ser de gran ayuda, ya que el cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres con mayor prevalencia en nuestro país. Como vemos, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud a nivel mundial, responsable de 72,000 casos nuevos por año y 38,000 muertes a nivel de América Latina. Si bien es cierto, los últimos alcances de Globocan son los del 2008 a 2012, se estima que en el Perú existen 4,446 casos por año y una mortalidad de 2,098 casos por año. En este caso es significativo. Posteriormente vamos a ver acá un índice de lo que es la mortalidad materna y cáncer de cuello uterino a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto, Perú tiene una alta incidencia de mortalidad materna y en algunas regiones todavía sigue existiendo, el cáncer está incrementando cada vez más, a pesar de que existen mayores pruebas de screening y la prevención sea primaria o secundaria, seguimos teniendo cáncer de cuello uterino. En nuestro país existe un registro de cáncer, pero el registro de cáncer que tenemos aquí en Perú no existen datos completos, ya que solamente tenemos datos a nivel de Lima Metropolitana, que son los últimos del 2010 al 2012. Existen otros datos de Lima Metropolitana, otro que son regiones grandes como Trujillo y Arequipa, que tienen datos del 2008. Sin embargo, el último registro de cáncer de Lima Metropolitana, que solo incluye Lima, los diferentes distritos y el Callao, seguimos viendo que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en la mujer. Y eso solo en Lima. ¿Por qué? Porque en los anteriores datos vistos en Trujillo y en Arequipa, el cáncer mucho más frecuente es el cáncer de cuello uterino. Aquí vemos en esta distribución igualmente la distribución de casos de cáncer en mujeres, siendo el segundo, igual en Lima Metropolitana, el cáncer de cuello uterino con un 9,6%. Y les pongo esta diapositiva, ¿por qué? En Estados Unidos se tiene un registro claro de los casos de cáncer que pueden haber. Si uno entra a la Sociedad Americana de Cáncer, podemos encontrar todos estos índices actualizados incluso hasta este año. Ellos estiman 1.735.350 nuevos casos de cáncer y 609.640 muertes por cáncer, por diferentes tipos de cáncer. Es así que cada día existen 4.750 casos nuevos de cáncer y mueren por cáncer 1.670. Cáncer en general. Y subsiguiente en cáncer general, cáncer de cuello uterino. Se estima que en este 2018 en Estados Unidos tienen una incidencia de 13.240 casos. Y las muertes que se estima para el 2018 son 4.170. Si vemos esto y nos damos cuenta, en el mapa que existe de Globocan, en lo que es el registro de cáncer, Perú es uno de los países con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Es así que si en Estados Unidos, que no tienen tanta incidencia de cáncer de cuello uterino, y nosotros tenemos cáncer de cuello uterino avanzado, no inicial, probablemente tendremos mucho más casos en el 2018 y mucho mayor cantidad de muertes estimadas. Esta estadística nos permite diferenciar lo que es la incidencia o cómo se está presentando el cáncer, tanto de cáncer de cuello uterino invasor y lesiones premalignas como el NIC. Si ustedes se dan cuenta en este esquema, en esta torta, la mayor tajada, el 78%, se trata de cáncer de cuello uterino invasor y solo un 22% de lesiones preinvasivas o precáncer.
Y la distribución de estos estadios del 78% de todas estas pacientes que fueron recolectados sus datos, ¿cuál es el estadio más frecuente? Pues los estadios más frecuentes son los estadios avanzados, que son los estadios 2 y 3. El estadio inicial, el estadio clínico 1, como ustedes pueden ver, solo es el 8%. Bueno, para tener un poquito de introducción a lo que es el manejo de cáncer de cuello uterino, tenemos que tener en claro que el cáncer de cuello uterino tiene una gran relación con lo que es el papilomavirus. Es así que si una mujer se infecta de papilomavirus, es decir, 300 millones de mujeres se infectaron del papilomavirus, si ustedes ven esta pirámide, solo un 0.493 millones van a tener cáncer de cuello uterino. Ahora, también es importante tener en cuenta qué tipos de papilomavirus existen. Pongo solo el 16 y 18, teniendo en cuenta que existen más papilomavirus de alto riesgo, pero en el Perú el más frecuente y en América Latina también es el 16 y 18. Si podemos ver acá qué tipo de lesiones puede causar, pues son el mayor porcentaje que causa el virus de papiloma 16 y 18 es el cáncer de cuello uterino. Si bien es cierto, tenemos acá una ventana que son lesiones precancerosas, que son las lesiones de alto riesgo, ya sea en NIC2, NIC3, es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es un porcentaje bastante significativo, un 41 a 57%. Ese 41 a 57%, si nosotros tratamos a estas pacientes en estas lesiones de alto riesgo, estas pacientes con un seguimiento no van a progresar a lo que es cáncer de cuello uterino. Y es así que tendríamos mucho mayor cantidad, disminuiríamos en sí la incidencia de cáncer de cuello uterino. En esta tabla podemos ver todo lo que es en los diferentes continentes, cuáles son los serotipos de papiloma más frecuentes. Y como vemos, en América Central y Sudamérica, el serotipo más frecuente es el 16 y 18. También es muy importante conocer la historia natural del virus del papiloma humano, porque no es como algunos podrían pensar, si es que de las personas que me puedan estar viendo, los médicos a veces tienen un mayor conocimiento en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que el papilomavirus, cuando se adquiere, no es que a la semana, al mes, a los 2 meses voy a tener lesiones, no. El virus del papiloma tiene una historia natural de infección. Es así que para producir cáncer de cuello uterino, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tienen que pasar años, pueden pasar de 10 a 20 años para que se produzca esta lesión. Inicialmente hay un periodo, primero un cuello normal, el paciente se infecta de papilomavirus, puede estar infectado y en algún momento, por ciertos factores de riesgo, este paciente puede tener lesión. Lesiones de bajo riesgo llevamos en esta parte media celeste que ustedes pueden ver de la curva donde va bajando. Vamos viendo que aquí encontramos las lesiones de bajo grado, aquellos NIC1, donde el virus puede regresionar. Normalmente tenemos un periodo de 6 meses para que estas lesiones regresionen. Si estas lesiones no regresionan, pues entramos a las otras lesiones que son las lesiones precancerosas, NIC2, NIC3. Estas sí no van a regresionar y ameritan un tratamiento. ¿Para qué? Para que no progresen a cáncer de cuello uterino. Existen, bueno, en esa diapositiva explicaremos la parte de prevención también. Igual es la historia natural del cáncer de cuello uterino. Cuando la paciente adquiere el virus del papiloma, cuando inicia actividad sexual. Si podemos ver acá, todas las células están completas, no tienen ninguna alteración. Vamos viendo que si esta paciente inició actividad sexual, puede que se contagie de papilomavirus. Y vemos que allá, en la primera parte, vemos lo que es la displasia leve en estos dos cuadros. ¿Qué pasa? Cuando la paciente tiene relaciones sexuales, existen microtraumatismos a nivel del cuello uterino. Es así que se pueden producir unas grietas. Y estas grietas, por estas grietas es por donde se introduce el virus. ¿Y el virus a dónde se va?
a las células basales. Estas células basales son alteradas por este virus de papiloma humano. Es así que van alterando su ADN. Y lo primero que van a alterar solamente es una capa. Cuando abarca el tercio, solo un tercio de esta capa celular, hablamos de NIC1 o displasia leve. Es decir, que esto puede regresionar a los 6 meses. Sin embargo, hablamos de lesiones de alto grado y como habíamos visto en las DO3 diapositivas de precáncer, NIC2, hablamos de displasia moderada, cuando abarca 2/3 de la membrana que vemos acá completamente. Pero cuando esta abarca toda la membrana, toda la torre celular, es que hablamos de NIC3. Y cuando esta ha pasado la membrana basal, porque esta parte que ustedes ven es la membrana basal, ha sobrepasado esa alteración celular, ese cambio celular, hablamos lo que es el cáncer de cuello uterino. Abajo podemos ver ciertas imágenes representativas que nos hacen sospecha de lo que es lo que son lesiones preinvasivas y el cáncer de cuello uterino a la especuloscopía. Es así que existe la prevención primaria. ¿Cuál es la prevención primaria? ¿Qué podemos hablar de prevención primaria? Educación, consejería, hablando a las mujeres sobre los factores de riesgo que podrían ocasionar el cáncer de cuello uterino. Y otro que ya está puesto desde el año 2009 es la vacunación. Si bien es cierto, la vacunación es controversial en algunos casos, ya se está dando dentro de lo que es el programa del Ministerio de Salud a niñas de 10 a 11 años. Y la prevención secundaria, que en realidad se realiza en los mayores lugares, es el diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas. Tal vez nuestro énfasis a nivel nacional debería ser la prevención secundaria. Inicialmente en otros países, ya sea Cuba, existe más la prevención primaria, que es la educación y la vacunación. En otros países mucho más desarrollados ya. En nuestro caso, creo que vamos recién esto iniciando y lo que sí se está dando mucho mayor énfasis es en la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque son a veces esas pacientes que nos vienen y a veces si nosotros no vemos una lesión, no tratamos adecuadamente esta lesión, en donde podamos tener oportunidad, pues la paciente va a venir con cáncer de cuello uterino. Bueno, acá les puse una diapositiva sobre lo que es la cronología en la prevención del papiloma virus y el cáncer de cuello uterino. Desde 1941 que George Papanicolaou inventa lo que es el Papa Nicolau, que en realidad, miren, desde 1941 hasta ahora nos sigue siendo útil. En 1974 a 76 se conoce y se tiene la hipótesis que el virus del papiloma puede ocasionar verrugas genitales. En 1992 ya se evidencia que existe una relación causal con el cáncer de cuello uterino. Y en 1980-84 también se ve qué tipos de papiloma humano son descubiertos y que pueden estar asociados a cáncer de cuello uterino. En el 2003 se hace lo que es la captura híbrida, que nos sirve para tamizar a aquellas pacientes que nos vienen a la consulta. En el 2006 aparece la vacuna, si bien es cierto, vienen los estudios, la primera licencia, pero todavía no se aplica a esta vacuna. En el 2008, como ya hemos visto en 1974, que fue quien en realidad conoció sobre lo que es el virus, recibió el premio Nobel por sugerir la asociación del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino. En el 2009 ya existen varios artículos sobre la evidencia de la efectividad de las vacunas contra el virus del papiloma humano, y en el 2004 la FDA autoriza la primera prueba de ADN para PBH, de alto riesgo para detección primaria de cáncer de cuello uterino. En cuanto a vacunas, la efectividad de las vacunas, existen tres vacunas, la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Si bien es cierto, existen múltiples estudios, que es el Futuro 1, 2, 3, el estudio Patricia, que son los que han estudiado más la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Y a raíz de estos estudios es que actualmente esas vacunas se están aplicando. Ahondando ya más al tema de cáncer, del manejo de cáncer
de cuello uterino. ¿Qué síntomas podemos ver en estas pacientes que padecen de cáncer de cuello uterino? En lesiones preinvasivas, generalmente las pacientes son asintomáticas, solamente presentan flujo vaginal alterado. Pacientes con cáncer de cuello uterino inicial, puede existir flujo vaginal, puede existir sangrado poscoital. Hablamos de cáncer inicial de estadio clínico 1, y en cáncer avanzado ya pacientes con sangrado, dolor pélvico, insuficiencia renal, hematuria por compromiso de la vejiga o rectorragia por compromiso e infiltración del recto. Pues, ¿qué evaluamos en estas pacientes? Primero, la edad. Existen múltiples factores de riesgo que son la edad, y como hemos visto en las diapositivas inicialmente, estas pacientes se ven de la cuarta a la sexta década, es mucho más frecuente. Nivel socioeconómico bajo, relaciones sexuales, se iniciaron tempranamente, la poliandría, que también es un factor de riesgo. ¿Y qué sintomatología? Volvemos a la sintomatología. Puede haber flujo vaginal, leucorrea, la mayoría son asintomáticas, y en estadios avanzados pues existe sangrado persistente. Y al examen clínico podemos ver, al examen ginecológico, primero evaluamos tumor visible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Biopsia. El diagnóstico también es clínico al examen. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un tacto vaginal y un tacto rectal. Al hacer el tacto vaginal podemos evidenciar al tacto vaginal, si no podemos evidenciar bien durante el examen a la especuloscopía, es la infiltración o la invasión del tercio superior o tercio inferior de la vagina, si este es móvil o no. Y el tacto rectal, lo más importante y lo que a veces nos define el diagnóstico, es la infiltración de los parámetros y si existiría alguna infiltración de la mucosa rectal. ¿Qué exámenes auxiliares pedimos? En muchos casos se pide radiografía de tórax, exámenes hematológicos, ya sea un hemograma, podemos evidenciar anemia, en algunos casos leucocitosis cuando hay una sobreinfección del tumor, o hay áreas de necrosis que pueden estar ocasionando esto. Y condicionalmente, en muchos casos, y en la mayoría, porque en las guías, si ustedes revisan las guías de manejo, las guías de seguimiento en esos pacientes son las guías de la NCCN, y tenemos las guías europeas, que son las guías a las que normalmente todos los países se basan, porque están revisadas por expertos en cáncer. Es así que en la mayoría, para estudiar un cáncer, ya sea de cuello uterino o otro cáncer, generalmente usamos tomografía. ¿Para qué usamos la tomografía en cáncer de cuello uterino? Para evaluar generalmente el estado ganglionar. No evaluamos en la tomografía los parámetros, porque muchas veces tenemos dudas en la parte de la infiltración del parámetro en cáncer de cuello uterino a nivel del tracto rectal. Entonces, para nosotros determinar, muy aparte del tacto rectal, la infiltración del parámetro, vemos lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética sí nos ayuda a evaluar lo que es parámetros, más no la tomografía. Si en una tomografía nosotros vemos infiltración en parámetros, pues no es tan confiable, es mucho más fidedigno el examen clínico. Si deseas confirmarlo, solicitar resonancia. Y examen bioquímico, sí, muchas veces tenemos exámenes bioquímicos. ¿Para qué pedimos urea creatinina? Generalmente, dependiendo del estadio clínico del paciente, nosotros tenemos que evaluar si hay insuficiencia renal, porque eso también nos va a dar el estadio clínico de la enfermedad. Y acá les pongo una diapositiva. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino, ¿cómo se disemina? Tenemos tres tipos de diseminación. Una, extensión directa. ¿A qué nos referimos sobre extensión directa? A infiltración del cuello uterino, sea a la vejiga o al recto. Diseminación linfática. Normalmente, ¿qué ganglios evaluamos? ¿Cuáles ganglios nos van a decir en una tomografía para evaluar? Los ganglios pélvicos. Si bien es cierto, no solo los pélvicos son la primera estación, también tenemos ganglios inguinales y tenemos que evaluar ganglios supraclaviculares, que eso ya nos informa sobre metástasis a distancia. Y también vemos lo que es la diseminación hematógena. Bueno, ahondando ya la parte de lo que es el manejo de cáncer de cuello uterino, tenemos dos entidades grandes, que son las guías europeas
y las guías americanas. Las guías americanas son las guías del NCCN. Estas guías, las que vamos a revisar, son la versión del 2018, si bien es cierto, estas han sido revisadas en octubre del 2017. Las europeas han sido este artículo que pongo acá, que habla sobre la Sociedad de Ginecología Oncológica Europea, la Sociedad de Radioterapia y la Sociedad de Medicina Oncológica, liderada por David Cibula, que es uno de los más grandes investigadores en cáncer de cuello uterino y también sobre el área quirúrgica y los tipos de histerectomía. En las guías del NCCN tenemos nuestro referente en la parte de cáncer de cuello uterino, el doctor Nadim Abu-Rustum, que es del Memorial Sloan Kettering Center. Acá vemos esta parte porque es importante tener en cuenta el tratamiento. ¿Cuál va a ser? El manejo del cáncer de cuello uterino. Va a depender del estadio clínico, sí. Y el estadio clínico, ¿cómo lo vemos? Tenemos dos categorías, que es, según la JCC, tenemos el TNM. Como sabemos, TNM, tumor, nódulos y metástasis. Y el otro estadio, y está dado por la FIGO, es el estadio clínico. El estadio clínico que va a depender del examen clínico. El estadio 1, voy a explicarles esta parte cada una, porque cada una va a tener su manejo, pero a grandes rasgos el estadio clínico 1 está limitado y confinado solo al cuello uterino. Si bien es cierto, el estadio clínico 1A, el 1A es microscópico, el diagnóstico es microscópico. El 1B, ahí sí ya tenemos tumor visible. Y el estadio clínico 2 no solamente está en el cuello uterino, sino va más allá. Puede ser el tercio superior de la vagina o infiltración ya de los paramétrios. Y el estadio clínico 3 infiltra los 2 tercios inferiores de vagina y también puede infiltrar los paramétrios. Eso va a diferenciar de lo que es el estadio clínico 3A y 3B. Y el estadio clínico 4, que va a ser la infiltración de órganos adyacentes, que ya sea la vejiga o el recto. Y el estadio clínico 4 hay metástasis en órganos a distancia. Según los estadios de FIGO, como les había dicho, el estadio clínico 1, el estadio 1A es microscópico. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, el estadio 1A1, ¿qué hay? La infiltración de la profundidad va a ser menos de 3 milímetros, o sea, no solamente abarca, es microscópico, toda esta longitud. Y la extensión es menor a 7 milímetros. Extensión nos referiremos a todo esto. En el estadio 1A2 es de 3 a 5 milímetros, pero no pasa de 5 milímetros. Y la extensión es igual que para el 1A1. El 1B tenemos lesiones clínicas o preclínicas mayores a 1A. ¿A qué nos referimos esto? Es que el estadio clínico 1B1 son lesiones menores a 4 centímetros. Dentro de esa entraría aquellas lesiones que tienen una extensión mayor de 7 y que sí tienen una profundidad mayor de 5, hasta los 4 centímetros. Y en el 1B2 son lesiones mayores a 4 centímetros, pero solo confinadas al cuello uterino. Podemos ver en estas imágenes, si tenemos una lesión tumoral menor a 4 centímetros, hablamos de estadio clínico 1B1. Si tenemos una lesión mayor de 4 centímetros, hablamos de 1B2. En este caso ponemos esta imagen, ¿por qué? Porque el cáncer de cuello uterino, si bien hablamos de la parte histológica, existe cáncer de cuello uterino, epidermoide y adenocarcinoma. El epidermoide va a referirnos a lo que son las células escamosas y el adenocarcinoma a células glandulares. Ahora, la forma de presentación, por así decirlo, del adenocarcinoma son lesiones endofíticas, son lesiones en forma de barril, que se van hacia el interior. Muchas veces no encontramos lesiones exofíticas, proliferativas, que generalmente encontramos en carcinoma epidermoide, como pueden ver en la imagen aquí. El estadio clínico 2A ya hay una infiltración de lo que es no solo cuello uterino, sino tercio superior de vagina. El estadio clínico 2B va más allá de eso, nos infiltra son los paramétrios. Y el estadio clínico 3A ya nos infiltra hasta el tercio inferior de la vagina. Y el estadio clínico 3B
los parámetros están infiltrados hasta hueso pélvico. El estadio clínico 4A, como pueden ver, si acá está el cáncer, está infiltrándome el recto y la vejiga. Y el estadio clínico 4B, cuando ya hay metástasis a distancia, puede ser hepática, pulmonar. Bueno, y nos vamos a ver en la parte de manejo, nos vamos a guiar de lo que son las guías NCCN, que tienen mucha relación con las guías europeas en realidad. Y es así que en el estadio clínico 1A1, acá nos ponen con invasión linfovascular. Es muy importante tener en cuenta cuando nos viene un hallazgo de biopsia, ver si hay permeación linfovascular o no, porque va a depender de esto también el tratamiento. Muchas veces, cuando no tenemos esa información, pues tenemos que hacer un cono biópsico o cono diagnóstico. Si en el cono normalmente resecamos la lesión y no hay infiltración linfovascular, ese es el tratamiento en estadio clínico. Hablando de qué? De pacientes conservadoras, con la idea de conservar la fertilidad en pacientes jóvenes. En pacientes también con estadio clínico 1A1, pero con permeación linfovascular, y pacientes con estadio clínico 1A2, ¿qué hacemos? También podemos hacer cono biópsico, pero además le hacemos linfadenectomía. A pesar de que la infiltración o el compromiso ganglional en el estadio clínico 1A1 es bajo, en estos pacientes se realiza linfadenectomía pélvica con la idea de evitar la recurrencia. En algunos casos, nos dicen, dependiendo del paciente y la elección, podemos hacer un muestreo de lo que son los ganglios paraórticos. Y en estadio clínico 1A2 podemos hacer lo que es la traquelectomía radical en estas pacientes, conservando con la idea de preservar la fertilidad en pacientes jóvenes. Y el estadio clínico 1B1 en pacientes jóvenes es ideal hacerle la traquelectomía radical, linfadenectomía pélvica y, dependiendo o no, hacer una linfadenectomía paraórtica. Pero vamos a ver posteriormente en qué casos se debe hacer traquelectomía radical, en qué pacientes. Todas las pacientes que deseamos conservar fertilidad, ¿deberíamos hacerle traquelectomía radical? Eso lo veremos a continuación en las siguientes diapositivas. Bueno, acá en esta parte lo que es el estadio clínico 1 para tener claro lo que vamos a hacer. Cuando la lesión no es visible, hacemos colposcopía más biopsia. Si tenemos ya resultados, cono. El cono nos va a dar una mayor información si es que hemos sacado toda la lesión, si era una lesión muy pequeña, o si realmente hay mayor infiltración y esta paciente requiere más que eso. Es así que los estadios clínicos iniciales, hasta el estadio clínico 1B1, el tratamiento es quirúrgico. Si bien es cierto, el estadio clínico 1B2, en algunos casos, en unas guías, y se está haciendo muchos estudios, podrían recibir quimioterapia neoadyuvante con la idea de reducir el tamaño tumoral y posteriormente realizar cirugía. Acá vemos cómo tiene que ser realmente un cono. Y esto es el estadio clínico 1B1 cuando no deseas preservar la fertilidad. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Realizarle una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica. Y como siempre vemos, la linfadenectomía paraórtica, en algunos casos se hace un muestreo, pero para eso primero tenemos que tener exámenes auxiliares. Dependiendo del paciente, se podría dar radioterapia, sí, braquiterapia, concurrente con quimioterapia también se podría dar. Y para hablar sobre el tratamiento de cáncer de cuello uterino en la parte quirúrgica, ¿qué es histerectomía radical? Histerectomía radical es realizar una histerectomía, pero no solamente llevarnos la parte o resecar lo que es el cuello uterino. Aparte del cuello uterino, se saca el útero, el tercio superior de la vagina y lo más importante, los paramétrios, que son los que en realidad, si uno deja parámetros, este paciente tiene más alto riesgo de recurrencia.
Acá podemos ver unas imágenes. Si bien es cierto, anteriormente hablábamos de histerectomía radical, existían tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso se determinaba por la cantidad de parámetros en realidad que uno resecaba. ¿Y cómo vemos los parámetros? Estos son los parámetros. Si ustedes ven esta imagen más blanca, nacarada, como ven acá, esos son los parámetros. ¿Y cómo nos definíamos si era un tipo 1, tipo 2, tipo 3? Pues se hizo estudios y como ustedes pueden ver acá, esto es el uréter. Hablamos de tipo 1, es una histerectomía extrafacial o una histerectomía simple. La tipo 2, que generalmente se usa más en cáncer de cuello uterino, es cuando los parámetros se resecan a la altura de la unión de los vasos uterinos con el uréter. Y la tipo 3, cuando ya estamos cerca al hueso pélvico. Igual aquí podemos ver, esto es cuello uterino, hasta donde existen parámetro anterior y posterior también. Aquí mucho más claro. Esto hablamos de lo que son los uterosacros. Acá podemos ver otra imagen que igual nos delimita el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y esa es la clasificación en realidad antigua que muchos todavía la siguen usando. Actualmente existe la clasificación sobre histerectomías radicales dada por Kerlou Monroe y en realidad en colaboración con David Cibula, Burrusum, que son autoridades en realidad en cáncer de cuello uterino. Existen tipos de histerectomía, actualmente es tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. ¿Y en qué se va a diferenciar estas? En la abarcación o cuando nosotros vamos a resecar parámetros. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los parámetros son muy importantes. Entonces, existe el parámetro lateral, que son los parámetros que están a nivel del paracervix, el ventral y el dorsal. En el tipo A, que en realidad se va a comparar con una histerectomía extrafacial, es mínima la incisión del parámetro ventral y del dorsal. En el tipo B, ahí sí tenemos en el parámetro ventral, una escisión parcial. Y en el dorsal, sí, vamos a llegar hasta el espacio recto uterino y recto vaginal. En el tipo B2, igual, tenemos una escisión parcial del parámetro dorsal y también vamos a llegar a lo que son los espacios recto uterino y recto vaginal. En el tipo C, que en realidad es el tipo C el que se realiza mucho más en los hospitales, pero existen dos, y creo que estos dos, el C1 y el C2, son los más importantes. ¿Por qué? Porque uno nos va a hablar de conservación nerviosa. ¿Y a qué nos referimos sobre conservación nerviosa? Como ustedes han visto, la cantidad de parámetros o estructura que uno realiza con la cirugía en un cáncer de cuello uterino es importante. ¿Por qué? Porque por esas estructuras tenemos un plexo, que es el plexo hipogástrico. Y el plexo hipogástrico no solo está encargado de lo que es ver la función sexual, sino también tiene ramas sobre la función de la vejiga. Es así que existe el tipo 1 y el tipo C1 y el C2, donde en el tipo C2 somos mucho más radicales y no preservamos el plexo hipogástrico. Idealmente deberíamos hacer el C1, que es donde preservamos el plexo hipogástrico. Y el tipo D es cuando ya tenemos parte de exenteración. ¿Y qué factores pronósticos existen? Por lo que ya les había explicado a raíz de este tipo de tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico en estadios iniciales. Metástasis ganglionar, porque como les había dicho, no solo es resecar el cuello uterino y los parámetros y el útero, sino también los ganglios pélvicos, y hay que hacer una linfadenectomía pélvica. ¿Y estos ganglios cuáles son? Ganglios que están a nivel de los vasos ilíacos, a nivel de la obturatriz, que nos van a dar factores pronósticos. El tamaño tumoral posterior a la cirugía también es importante, la penetración del estroma, si ha habido compromiso parametrial, si hay compromiso linfomascular y los márgenes de resección.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta histerectomía radical? Es escisión del órgano, algunos anexos infectados, tratamiento mucho más corto, ¿sí? Brinda mayor información porque resecamos el tumor y resecamos toda la pieza operatoria y a raíz de eso podemos tener mayor información, si hay o no metástasis ganglionar o no. Se conserva los ovarios, mayor elasticidad vaginal. ¿Por qué mayor elasticidad? Porque pacientes que reciben en realidad radioterapia no tienen esta elasticidad, aquella paciente que en realidad no recibe ningún tratamiento a nivel de vagina. Y evita la irradiación a órganos normales, como son la vejiga y el recto, en caso de que la paciente reciba radioterapia. ¿Cuáles son las desventajas? Que no todos los pacientes se les puede hacer histerectomía radical, el riesgo de complicación durante la cirugía, acortamiento vaginal, fístulas urinarias, las cuales se pueden presentar debido al tipo de cirugía que se realiza. Estamos muy cerca de los uréteres, muy cerca de la vejiga y su inserción de los uréteres a la vejiga, y aparte que también estamos mucho en relación a lo que es el plexo hipogástrico. Es así que tenemos esta desventaja. Si no hay preservación del plexo hipogástrico, podemos ocasionar una disfunción vesical. Y también podemos tener que esa pieza operatoria tenga algunos factores de riesgo. Existen factores de riesgo posterior a la resección del útero por una histerectomía radical, que son los criterios de Sedley, que nos van a hablar sobre la invasión del estroma. Entonces, al hablarnos sobre la invasión del estroma, estos pacientes, dependiendo qué cantidad de invasión estromal y si han tenido permeación linfovascular, estos pacientes pueden requerir radioterapia posterior a la histerectomía radical. El siguiente tratamiento que les había dicho y habíamos hablado sobre estadio clínico 1B1 en algunos casos donde deseas preservar la fertilidad, o en estadios clínicos 1B2 también, es la traqueostomía radical. ¿En qué pacientes se hace? En pacientes con carcinoma epididymoide de cualquier grado histológico, en adenocarcinoma, pero solo G1 o G2. ¿En qué estadios? 1A2, 1B1. El diámetro tumoral en estas pacientes es muy importante, porque no todo se hace en traqueostomía. O sea, si yo tengo un tumor de 2 a 4 centímetros, no va a traqueostomía. Paciente que va a traqueostomía tiene que ser bien claro, menor o igual a 2 centímetros. La permeación linfovascular tiene que estar ausente. Y la afectación estromal tiene que ser menor a 10 milímetros. Esos son los pacientes idealmente que deben tener traqueostomía radical. ¿Y en qué consiste la traqueostomía y qué es la traqueostomía? La traqueostomía es la escisión completa del cuello uterino, solo del cuello uterino. No se hace una histerectomía, solo se reseca el cuello uterino, pero ¿con qué? Con los paramétrios. Como habíamos hablado, es muy importante la resección de paramétrios en cáncer de cuello uterino. Y entonces, acá se resecan los paramétrios. Posteriormente, ¿qué se reseca lo que es el cuello uterino? Se hace una anastomosis con los 2 tercios inferiores de vagina que quedan. ¿Por qué? Porque aparte del cuello uterino, se reseca el tercio superior de vagina. Entonces, tenemos aquí libre el segmento vaginal distal y hacemos una anastomosis con el útero. Pongo esta diapositiva, ¿por qué? Porque existe un estudio que dentro de ellos está Perú, y lo pongo como una alternativa, en aquellas pacientes que tienen cáncer de cuello uterino de bajo riesgo. Es que hay un estudio el cual está manejado por MD Anderson de Texas, de Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Dentro de ellos Perú, ¿quién participa? El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en donde hay pacientes que desean la preservación por la idea de que son pacientes jóvenes que desean tener hijos. Entonces, dependiendo del tamaño tumoral, dependiendo del estudio clínico, hay algunos pacientes que son sometidas al estudio CONCER. ¿Y qué es el estudio CONCER? En algunos pacientes se les hace solamente cono más linfadenectomía, en otros pacientes solamente se hace histerectomía.
y hablamos sobre quimioterapia neoadyuvante en estadios 1B2. Como les había mencionado, no está tan dicho esto, pero generalmente son pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio clínico 1B1, 1B2, que puedan recibir quimioterapia para reducir el tamaño tumoral. Es así que podemos ver acá en esta paciente cómo ha ido con cada ciclo de quimioterapia disminuyendo y al final logró reducir completamente el tumor. Si bien es cierto, adentro hay células alteradas y la paciente sí o sí vaya a necesitar tratamiento, le damos una chance a esta paciente de que pueda tener una cirugía conservadora en pacientes que no han tenido hijos. Pero también podemos dar quimioterapia neoadyuvante, y esto es otro tema, es cáncer de cuello uterino y gestación. ¿Qué hacemos con una paciente gestante? Nos viene con un cáncer de cuello uterino y está en estadio clínico 1B1, un 1B1 o un 1B2, en donde la paciente con un estadio clínico 1B1 necesita tratamiento quirúrgico, pero la paciente está gestando. En esas pacientes se da quimioterapia neoadyuvante con la idea de que el tumor no progrese y posteriormente se realiza la cirugía. ¿Qué ventajas tenemos con la quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la cirugía? Se obtiene la pieza operatoria. Valoramos un poco si realmente la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cuello uterino nos ayuda, porque eso es controversial. Y reservamos la radioterapia para casos de recurrencia en estas pacientes. Y otra ventaja es que se preserva la función sexual y la preservación de la función ovárica. ¿La laparoscopía existe también en cirugía? Sí. En cáncer de cuello uterino reduce la agresividad de los tratamientos quirúrgicos, es menos invasiva, pero lo más importante es respetar las reglas oncológicas. Es así que existen estudios sobre comparación de histerectomía radical laparoscópica y histerectomía abierta, y ellos hablan sobre tasas de recurrencia. En realidad no hay tanta tasa de recurrencia en histerectomía laparoscópica y la mortalidad tampoco es tan distante con cirugía abierta. Y la sobrevida en tumores menores de 4 centímetros con radioterapia adyuvante también lo habló Kerlou en el año 2000. Sin embargo, existe un nuevo estudio que recién va a ser publicado sobre lo que han hecho una comparación sobre histerectomías, ya sean por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica y por cirugía robótica. Recién va a ser publicado el estudio, pero al parecer, me voy adelantando con algunos de ustedes, que se ha encontrado que en cirugía robótica y cirugía laparoscópica en algunos centros, en esas pacientes hubo mayor cantidad de recurrencia. No quiere decir que no debemos usar la laparoscopía, porque la laparoscopía todavía se sigue usando en traquelectomías, que es un tipo diferente de cirugía, pero sí para histerectomía radical, probablemente la laparoscopía ya no sea tan utilizada. Hablamos sobre el manejo ahora de los estadios avanzados, que es el estadio clínico 2B, 3A, 3B y 4. La mayoría de estos estadios son tratados con quimioterapia y radioterapia. Y en la mayoría de estos pacientes necesitamos pedirles tomografía y en algunos resonancia. Si tenemos dudas, podemos pedir un PET scan. Sin embargo, ¿qué nos va a dar la tomografía? Como les había hablado inicialmente, es evaluación ganglionar, para saber si voy a ampliar o no mi campo de radioterapia, porque la radioterapia no solo se da a la pelvis. Si yo tengo ganglios a nivel del campo paraórtico, probablemente tenga que dar también radioterapia a nivel paraórtico. Bueno, acá hice un pequeño resumen con los tipos de histerectomía que antiguamente se tenía y que todavía se sigue usando en algunos centros. El estadio clínico 1A1, histerectomía tipo 1, que también puede darse radioterapia, pero lo ideal es hacerle la cirugía. 1A2, igual, histerectomía tipo 2, que ya les he explicado en qué consiste. El 1B1, histerectomía tipo 3 o radical.
La 1B2, quimioterapia neoadyuvante más histerectomía y cirugía para reducir el tamaño tumoral. Y el estadio clínico 2A, que va a ser igual al estadio clínico 1B1 y 1B2. Y el 2B, y el 3B, el 3A y el 4A, radioterapia y quimioterapia concurrente. En el 4B hablamos solo de manejo paliativo. En algunos casos pueden recibir quimioterapia, pero solo a título paliativo. Este es un estudio, una revisión sobre lo que es quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer de cuello uterino. Hicieron una revisión de 19 estudios abarcando 4.580 pacientes, ¿no? Y vieron el diferente uso de la quimioterapia y radioterapia concurrente para cáncer de cuello uterino. Evidenciaron múltiples efectos de toxicidad, pero también que tiene una buena tasa de curación. Campo de radiación. A esto me refería y van a entender porque a veces muchos en los estadios iniciales se prefiere lo que es la cirugía. ¿Por qué? Porque uno toma ciertos parámetros para hacer radiación en cáncer de cuello uterino. Entonces vemos cuáles son los límites. Desde L4 a L5, la parte inferior el agujero obturador, en la parte lateral el borde pélvico lateral. También tenemos el margen exterior de la sínfisis del pubis y la tuberosidad isquiática. Si yo tengo todo ese campo, ¿qué abarco? No solo abarco cuello uterino, también abarco vejiga y también abarco recto. Por eso existen algunos tipos de complicaciones. Por la cantidad de radioterapia podemos tener una dermatitis por radioterapia, que es lesión a la vejiga, no lesión en realidad, sino son efectos que podría producir por la dosis de radioterapia que podría estar recibiendo la paciente, que puede ser uno de los efectos más frecuentes que es hematuria. Y a nivel de recto, una proctitis. ¿Cuáles son las desventajas? La cistitis actínica, la proctitis actínica. ¿Cómo se manifiesta una cistitis actínica? Que es una inflamación de la vejiga producida por la radioterapia con hematuria. La proctitis actínica con rectorragia. También evaluamos lo que es la disfunción sexual y la radiación de ovarios. ¿Por qué radiación? Cuando te irradian el ovario, ese ovario no va a ser funcional. Por eso que muchos pacientes jóvenes se realiza una pexia de ovarios. ¿Y qué es la pexia de ovarios? En realidad, subir los ovarios sobre el límite de los que ya les he explicado que abarca la radioterapia. ¿Para qué? Para que los ovarios no reciban radioterapia y puedan conservar su función. Entonces, pacientes con cáncer de cuello uterino 3B, les puse qué plan. ¿Por qué? Porque estas pacientes muchas veces nos debutan con obstrucción uretral. Entonces, ¿qué pedimos? Tomografía, radiografía, y en algunos casos les hacemos nefrostoma porque vienen con insuficiencia renal crónica. Y iniciar quimioterapia y radioterapia en estos pacientes. La metástasis ganglionar en estas pacientes es importante. Y como les había dicho, en el estadio clínico inicial, en el estadio clínico 1, es muy bajo el porcentaje de metástasis ganglionar, solo un 7%. En el estadio clínico 2B sí va aumentando, pero igual es bajo, solo un 17%. Y en el estadio clínico 3, sí, 29%. Por eso es el campo a irradiar. Y en el estadio clínico 3 y 4 hablamos de radioterapia de campo extendido cuando suben hacia lo que es los paraórticos. Y a raíz de todo esto, ¿cuál es el pronóstico de estas pacientes a los 5 años, pero que hayan recibido tratamiento, el estadio clínico 1 a 2 a los 5 años, sobrevida? 92%. El 1B1, 80%. B2, 79%. El 2B, 73%. O sea, sí existe un alto porcentaje de pronóstico a los 5 años de sobrevida. Entonces, ¿qué hacemos? Estas pacientes necesitan recibir tratamiento. No dejemos que estas pacientes no reciban tratamiento. Bueno, y eso es lo que podemos hablar en la parte de pronóstico. Hablé un poco, me faltó esa parte de quimioterapia. Quimioterapia se da conjunto con radioterapia. Normalmente se utiliza cispletino o carboplatino, que es una vez semanal. La radioterapia son 25 sesiones de radioterapia, acompañada con 5 sesiones de quimioterapia, y cada quimioterapia se da semanal. Bueno, muchas gracias, y si tuvieran algunas preguntas sobre lo que es el manejo de cáncer de cuello uterino, ya.
Muy bien, justo estamos viendo en el chat de los grupos el chat de grupo, las preguntas que podrían estar formulando, y una de ellas es ¿a qué edad es indicada la primera citología? No hay una edad exacta, en realidad dependerá a qué edad inició su vida sexual aquella paciente. ¿Por qué? Porque no va a ser igual una citología en una paciente de 30, una paciente que haya iniciado sus relaciones sexuales a los 35 años, que una paciente que haya iniciado sus relaciones sexuales a los 15 años. Entonces, no existe una edad exacta para la primera citología. Más bien, sí, después de los 5 años, algunos dicen 2, después de los 2 a 5 años, después de la primera relación, debería hacerse su primer Papa Nicolau, su primer estudio citológico. Pero no existe una edad determinada porque uno no sabe a qué edad la mujer inicia su vida sexual. Una de las preguntas que me acaban de poner es ¿cuál es el procedimiento a seguir después del IVA? Bueno, después del IVA, dependiendo de lo que tú veas y dónde estés, existe un estudio que han estado haciendo lo que es en el Ministerio de Salud sobre lo que es ver y tratar. Ver y tratar a aquellas pacientes que se les hacían IVA y le hacían según la visualización, dependiendo de lo que tú tengas, si fuera positivo, le haces crioterapia. ¿Pero en dónde? En centros muy alejados. Si tienes un IVA positivo y estás en un lugar donde tienes todos los recursos, pues dependiendo de eso, lo debes mandar a primero hacer una colposcopía. Pero si no tienes nada de eso, no tienes colposcopía y tienes un IVA positivo, realízale una biopsia. Biopsia de esa lesión que te marca positiva al ácido acético. Y de acuerdo a eso se verá el tratamiento. Pero si ves en un lugar donde no tienes ni siquiera biopsia y sabes que esa paciente se va a perder, hazle una crioterapia. Por eso se hizo varios estudios, incluso estuvo el Ministerio de Salud, no solo ellos, sino con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se hizo el esquema de ver y tratar. Y muchas veces se ha ido a provincia, ¿no? Y yo incluso fui a Puno, bueno, a Puno y se hizo crioterapia, ¿no? Solo con IVA. Otra pregunta que tenga. Bueno, gracias.